En memoria de las víctimas fatales que ha dejado la pandemia del coronavirus, es que el gobierno decretó duelo nacional para este lunes 9 y martes 10 de agosto en todo Chile. La medida se traduce en mantener las banderas a media asta en las reparticiones públicas. El primer fallecimiento relacionado con la pandemia fue conocido el 21 de marzo de 2020 y correspondió a una mujer de 82 años de la comuna de Renca, región metropolitana, la que presentaba varias patologías de base. La afectada tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fue contagiada en una reunión familiar. De acuerdo al último balance del Ministerio de Salud, 1.624.316 chilenos han sido afectados por el SARS-CoV-2, de los cuales 36.107 han perdido la vida. En el marco del planteamiento que formula la Alianza de Trabajadoras y Trabajadores del Comercio respecto a la campaña de cierre del comercio a las 19 horas que se levantó por parte de los funcionarios bajo el hashtag Cierre del Comercio a las 19 horas, la representante de los trabajadores del comercio, Viviana Arias, expresó que la propuesta a través de redes sociales apunta principalmente a poder terminar sus labores antes de las 20 horas, porque luego el transporte comienza a ser escaso y además se ven expuestos a la delincuencia. Más de 10.000 trabajadores se verían beneficiados frente a esta situación vinculada al llamado de cerrar el comercio a las 19 horas, señaló Arias. Agregó que en estos 2 años, entre el estallido social y la pandemia, las empresas se han visto obligadas a adelantar sus horarios de cierre y eso ha demostrado que no han bajado las ventas, que siguen teniendo los mismos ingresos y así nosotros hemos sido beneficiados en calidad de vida. Arias añadió que respecto a la inseguridad que sienten luego de terminar sus jornadas laborales, sentir que vienen las 21 horas y llegar a las 23 horas a nuestros hogares ya no es un escenario familiar, de salud mental y por sobre todo es que ya no sentimos seguridad al llegar a nuestros hogares. No sabemos si vamos a llegar. Con relación a cuáles son las principales situaciones que viven principalmente las mujeres, la representante de los trabajadores del comercio precisó que las empresas tienen cerca del 70% de mujeres y al salir los riesgos son evidentes. Hay videos con las experiencias que han vivido nuestras compañeras. En las líneas de colectivos han sido tocadas, por ejemplo. En las calles han sido arrinconadas, también expresó. El fiscal José Morales de la Fiscalía Centro Norte cuestionó el rol de los bancos en los casos de lavado de activos, principalmente en el caso del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba. El persecutor recordó que el señor Fuentealba tenía a su disposición una gran cantidad de recursos como consecuencia de los gastos reservados. Estamos hablando de alrededor de 1.100 millones de pesos al año y 2 millones de dólares, que hasta el año 2020 tenían una regulación bastante precaria que permitían obviamente que estos dineros no tuviesen ningún tipo de control después que eran extraídos de ese Banco Estado en dinero en efectivo. Después, no había ninguna trazabilidad de cómo se gastaba, ningún reporte documental de cómo se gastaban estos bienes y en el caso del imputado Fuentealba, si es que eran gastados en fines propios, indicó. Morales, a su vez, manifestó que hay autos comprados con tarjetas de crédito, aparentemente una trazabilidad lícita, pero después usted analiza cómo se pagan estas tarjetas de crédito y se pagan muchas veces con dinero en efectivo. El fiscal expresó además que los bancos facilitaron muchas operaciones para los efectos que esta persona siguiera con sus delitos y se aprovechara de los bienes que se había apropiado del patrimonio nacional. Hay que recordar que se trata de fondos públicos, no son fondos privados, lo cual agrava más la conducta. Un buque con un cargamento de ayuda humanitaria enviado por el gobierno de Nicaragua arribó a Cuba para ayudar al país caribeño que padece una grave escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos en medio del peor rebrote de la pandemia de COVID-19. El barco mercante nicaragüense Augusto César Sandino trajo una carga de 30 contenedores de alimentos hasta la terminal de contenedores de la Zona Especial de Desarrollo en el puerto occidental de Mariel, 45 kilómetros al oeste de La Habana, en la provincia de Artemisa. La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la isla, Elba Rosa Pérez, agradeció en nombre del gobierno y el pueblo de Cuba el gesto del Ejecutivo de Nicaragua, al tiempo que resaltó los lazos comunes en temas de solidaridad y hermandad entre ambas naciones. La semana pasada, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, anunció que Nicaragua enviaría alimentos a Cuba con un mensaje solidario y de amor entrañable, justo cuando celebramos 42 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Nicaragua y Cuba han sido colaboradores cercanos en los años en que Ortega ha estado al mando del país centroamericano, primero de 1979 a 1990 y luego a partir de 2007. Ambos países forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, que lidera el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Miles de evacuaciones y hectáreas quemadas, casas destruidas y varias víctimas mortales es el balance de los devastadores incendios que por estos días se han cebado especialmente con los países del Mediterráneo Oriental y que amenazan con seguir debido a la ola de calor prevista para esta semana. Grecia es el país peor parado en esta oleada de incendios que ahora asolan a la isla griega de Eubea, mientras que en Italia, la región de Sicilia ha declarado el estado de emergencia y en Turquía los bomberos combaten los 5 focos que permanecen activos. Este escenario puede repetirse o incluso agravarse, teniendo en cuenta las conclusiones del informe presentado este lunes por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU. El documento alerta que las temperaturas subirán en toda Europa a un ritmo mayor a los cambios de la temperatura media mundial, lo que provocará, entre otras cosas, un aumento de las inundaciones, sequías, olas de calor e incendios. Grecia, Italia, Turquía y Albania son algunos de los países afectados. La alerta por un inminente aumento de las temperaturas ha generado más preocupación en esa zona. La humanidad enfrenta una crisis ambiental que parece irreversible. Así lo determinó un estudio internacional que el actual calentamiento global no tendría precedentes en la Tierra. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático responsabiliza al ser humano. El comportamiento de las personas generaron un aumento de la temperatura en la atmósfera, el océano y el suelo. Los científicos establecieron que la responsabilidad del ser humano es innegable. El alza de los grados es comparable al periodo más cálido de los últimos 100.000 años. Se trata del llamado máximo climático del Holoceno, el que ocurrió hace ya 6.500 años. Los expertos del IPCC, por sus siglas en inglés, calculan que la temperatura global es 1,1 grados más alta ahora que en la era preindustrial, es decir, entre 1850 y 1900. Los científicos calculan que el factor humano es responsable de al menos 1,07 grados. El estudio precisa que las actuales modificaciones en el clima no tienen precedentes en los últimos siglos y milenios. La actividad humana incluso provocó cambios en las precipitaciones desde mediados del siglo pasado, en la mayor salinidad del océano y la reducción de los glaciares. El informe de los especialistas mundiales presenta que la actual concentración en la atmósfera de dióxido de carbono supera las 410 partículas por millón. Se trata de la mayor tasa de los últimos 2 millones de años. El nivel del mar subió como media unos 20 centímetros entre 1901 y 2018. En las 7 primeras décadas del pasado siglo XX, el nivel del mar crecía unos 1,3 milímetros cada año y ahora lo hace en unos 3,7 milímetros. El océano, además, sufrió en el último siglo su mayor calentamiento en 3.000 años. Los expertos estiman que en el Ártico el océano quedará casi sin hielo marino antes del año 2050.